Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, queridos hermanos, en la epístola a los Gálatas. Vamos a continuar allí con nuestra serie. Gálatas capítulo 5, versículos 16 hasta el 23 vamos a leer para tener un poco más de contexto, pero como bien dijo el hermano Daniel, solamente la predicación va a estar basada en los versículos 19 al 21. Vamos a leer entonces Gálatas capítulo 5, versículos 16 hasta el 23. Y luego les voy a pedir que me acompañen en un momento de oración. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oremos un momento al Señor. Padre Celestial, una vez más, Señor, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de poder estar frente a tu palabra nuevamente, Señor. Padre, rogamos la guía de tu Santo Espíritu para que podamos atender, Señor, a tu palabra. Tú conoces, Señor, todo lo que hay en nuestro corazón. No hay nada, Señor, que podamos esconder de ti. Tú sabes, Señor, lo que estamos pensando en estos momentos, lo que estamos sintiendo en estos momentos, Señor. Tú conoces lo que hicimos ayer. Tú sabes, Señor, lo que haremos en un rato más, porque tú, Señor, lo conoces todo. Señor, tú sabes todos nuestros caminos. Y aún así, Señor, nos amas. Señor, agradecemos tu gracia en cada uno de nosotros. Dirígenos, Señor, en esta hora para gloria de tu nombre y para edificación de tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas por las que podemos estar profundamente agradecidos de nuestro Dios es que la salvación no depende de nosotros, no depende de nuestros esfuerzos, no depende de ninguna obra que nosotros hayamos hecho, ni de ninguna obra que tengamos que hacer en lo sucesivo, sino únicamente de su extraordinaria gracia obrando en nuestro favor. Eso es lo que el apóstol Pablo ha venido enseñando en esta carta. Ha venido demostrando con argumentos, con la palabra del Señor, con la misma experiencia de los Gálatas, que la salvación ha sido únicamente por la fe. Somos justificados únicamente por gracia por medio de la fe. Pablo ha venido enseñando que no necesitamos cumplir con la ley, porque la ley no fue dada con el propósito de dar vida al hombre, sino para sacar a la luz la condición de pecado y despertar en el hombre pecador la necesidad del Salvador. Para poner en el hombre pecador la necesidad de correr hacia Cristo en arrepentimiento y fe para ser justificado por la fe en Él. Pero ser justificados por la fe sin las obras de la ley no significa que podamos vivir como nosotros queramos. Que Cristo nos haya hecho libres no quiere decir que nuestra libertad signifique una oportunidad para dar rienda suelta a los deseos de la carne. Porque al contrario, quiero decir, de lo que muchos piensan,
La doctrina de la justificación por la fe no fomenta el pecado, ni el libertinaje, sino todo lo contrario. La justificación por la fe motiva a la santidad. Porque si bien es cierto, la salvación no es por obras, pero la evidencia de la salvación son las obras. Es decir, un carácter transformado. La evidencia de la salvación es un carácter transformado, un carácter distinto, santo, semejante al carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto no quiere decir que seamos perfectos y que ya no pecamos, sino que hemos comenzado a luchar contra ese pecado que antes nos dominaba. Hemos comenzado a luchar con nuestra vieja naturaleza. Todos los creyentes experimentamos esa lucha interna entre los deseos de nuestra carne, que es el pecado que aún mora en nosotros, y el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Por supuesto, no podemos hablar de salvación si no hay cambio, si no hay transformación, si no hay lucha contra el pecado. Porque una vida opuesta a la salvación es una vida entregada al pecado, lo que Pablo llama aquí las obras de la carne. Las obras de la carne son inherentes a la condición humana caída y evidencian la depravación total del hombre. En el caso de los creyentes, evidencia esa vieja naturaleza que aún quiere salir, que aún quiere aflorar y hacer su propia voluntad. Muchos, queridos hermanos, muchos profesan ser cristianos, profesan conocer al Señor. Sin embargo, su vida dice lo contrario. No hay cambios, no hay santidad, no hay transformación. Por eso, una vida sin lucha contra el pecado no es cristianismo. Por eso es necesario que nos examinemos a nosotros mismos. Las obras de la carne, como les decía, evidencia o son inherentes a la condición humana caída. Por eso, si las obras de la carne están presentes de una manera incontrolable, podemos sospechar de eso. Pablo quiere advertir a los Gálatas aquí en este pasaje acerca de esto. Y también es una advertencia para nosotros hoy. Mis hermanos, las obras de la carne son propias de la condición humana caída. Y necesitamos examinarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios y responder a la pregunta si estamos andando en la carne o en el Espíritu. Pablo no quiere que los Gálatas se confundan con estas cosas. Quiere advertirles acerca de esto. Y necesitamos nosotros examinarnos también en el día de hoy para que sepamos cómo estamos caminando y quiénes somos nosotros delante del Señor. Vamos a dividir este mensaje en dos partes principales. En primer lugar, vamos a ver la exposición pertinente, que es una exposición de las obras de la carne, en los versículos 19 hasta el 21. Y en segundo lugar, la advertencia solemne acerca de esto, de las obras de la carne, en la última parte del versículo 21. Vamos entonces a lo primero. La exposición pertinente, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Como decíamos en su momento, las obras de la carne son propias de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza no redimida. Y ojo con esto, se originan en la carne. Se originan en la carne, no son consecuencia de las cosas que suceden allá afuera. El hombre no es una víctima de las circunstancias. Mis hermanos, no hay nada allá afuera que pueda detonar estas obras. Por eso Pablo las llama obras de la carne, son inherentes al corazón humano y demuestran, evidencian la depravación total del hombre.
No hay nada allá afuera, mis hermanos, que pueda detonar estas obras de la carne si no provienen desde dentro. Desde que el hombre se rebeló contra Dios en el huerto de Edén, de allí para adelante su naturaleza es pecaminosa. No puede hacer otra cosa que no sea pecar. Todas las mejoras, hermanos, que puedan hacerse en este mundo a nivel social, político, no pueden mejorar la condición del hombre. No pueden cambiar el corazón del hombre. Porque no es un problema externo, es un problema interno, es un problema del corazón. No pueden solucionar el problema del pecado, no pueden cambiar la naturaleza pecaminosa del hombre. El Señor Jesucristo lo enseñó de esta manera en Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Notan la similitud con la lista del apóstol Pablo? Esto quiere decir entonces, mis hermanos, que el hombre no nace intrínsecamente bueno, como cree el pensamiento humanista. El hombre no nace bueno y luego la sociedad lo convierte en un ser malvado como víctima de las circunstancias. No es así, queridos hermanos. El hombre no es una víctima de la sociedad. Además, la sociedad la componen los hombres. Por lo tanto, es la propia maldad del corazón humano la que se manifiesta. Nada de lo que esté allá afuera contamina al hombre, sino aquello que sale, que brota del propio corazón del hombre, de su propia naturaleza caída. Eso es lo que lo contamina. Estas obras, dice Pablo, son manifiestas, es decir, son evidentes. Es algo que está claro, que es cierto y que no cabe la menor duda. Las obras de la carne son más que evidentes. Las iglesias de Galacia sabían perfectamente cuáles eran y para nosotros también es evidente en el día de hoy. Es muy sencillo reconocerlas, muy sencillo identificarlas. Queda claro que no proceden de Dios. No hay duda que tales obras provienen de la carne. Ahora, este listado no pretende ser exhaustivo. Estos pecados que aparecen aquí en esta lista no son lo único que la carne produce. Por eso Pablo dice en el versículo 21, y cosas semejantes a estas, es decir, hay muchas otras cosas que evidencian las obras de la carne. Hay diferentes listas de pecados, por ejemplo, que el apóstol Pablo menciona en sus cartas. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, Romanos capítulo 1, versículos 29 al 31. Y estas listas varían, porque son múltiples estas obras de la carne, aunque siguen siendo semejantes, pero no es lo único que la carne produce. Esta lista es más bien representativa del pecado. Y lo podemos clasificar en 4 áreas en las que se evidencia la depravación total del hombre. 4 áreas que demuestran cómo el hombre está corrompido desde el interior. La primera de ellas es la inmoralidad, que tiene que ver con una distorsión de la sexualidad, del propósito de Dios en la sexualidad. La segunda área es la idolatría, que tiene que ver con el rechazo al Dios único, un rechazo a la adoración verdadera. El tercer grupo, la rivalidad, que tiene que ver con un permanente conflicto con el prójimo. Afecta todas las relaciones personales. Y el cuarto grupo tiene que ver con los excesos, es decir, con un desprecio de sí mismo. Eso es lo que evidencia la corrupción del corazón humano, las obras de la carne.
Vamos a ver el primer grupo entonces, el pecado de inmoralidad. Esto es una desviación del propósito de Dios en la sexualidad. Versículo 19. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En algunos manuscritos la palabra adulterio no aparece. Sin embargo, la palabra que continúa, es decir, fornicación, la incluye. La palabra fornicación, y aquí permítanme mencionar la palabra en el griego, es porneia, de donde viene nuestra palabra porno o pornografía. Y por lo general se traduce fornicación e implica todo acto de inmoralidad sexual, como por ejemplo el adulterio. El adulterio es la relación sexual fuera del sagrado pacto del matrimonio. Es romper el pacto matrimonial hecho entre un hombre y una mujer delante de Dios. Dios creó la sexualidad para ser disfrutada dentro del sagrado pacto matrimonial. Sin embargo, la carne busca otras fuentes en las que realizar la perversión de su corazón, porque está en abierta oposición a los propósitos de Dios en la sexualidad. Por eso busca hacer esto. No sé si ustedes han escuchado esto. Algunos pastores, charlatanes, por supuesto, han dicho: Dios me reveló que tenía que dejar a mi esposa para casarme con otra. Esto no es más que una excusa para satisfacer el deseo de la carne, de satisfacer su perversión, porque el Espíritu Santo no va a recomendar eso, sino a cuidar, proteger y cultivar el matrimonio que ya tienes. Por lo tanto, la carne está allí en constante oposición a lo que Dios ha diseñado. Esto también incluye la sexualidad antes del matrimonio. Hermanos, tristemente yo he tenido la mala experiencia de escuchar a personas que se llaman hermanos decir: los jóvenes tienen derecho a equivocarse. Deben probar, deben experimentar antes de casarse. ¿De verdad? ¿Los jóvenes tienen derecho a pecar? Por supuesto que no. Ese es un pensamiento de la carne, un pensamiento mundano que se ha introducido en la mente de las personas, está tan arraigado allí que incluso algunas personas que dicen ser creyentes piensan de esta manera, aprueban este pecado. Dentro de la fornicación está también el homosexualismo, la bestialidad, el incesto, la prostitución. Todos estos pecados, si usted quiere leer, están allí en Levítico capítulo 18 o 19. Ahí está en detalle de todos estos. Esta es la perversión, Dios lo llama abominación. Son las obras de la carne lo que busca. Todo tipo de relaciones sexuales ilícitas contrarias a la voluntad de Dios, que son características de la persona sin Cristo. No solamente se manifiestan las obras de la carne de esta manera, hermanos. Porque note que el apóstol Pablo menciona también la inmundicia. Y esta palabra no tiene que ver tanto con el acto en sí, sino con la mente. Los pensamientos. Se trata de todo pensamiento corrompido, conversaciones de doble sentido, conversaciones lascivas, lujuriosas. Es como la fornicación en la mente. Pensamientos inmundos, pensamientos impuros. Esto impide, por supuesto, acercarse a Dios porque la mente está ocupada en la inmoralidad. No piensa otra cosa. El hombre depravado divaga en los pensamientos más oscuros, sexualmente hablando. Esto no se trata de decir: yo no estoy cometiendo ese pecado. Porque aquí Pablo está hablando con los pensamientos. El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón.
dijo el Señor Jesús. Basta solo con mirar. Basta solo con pensar en esto. Eso es lo que Pablo llama aquí inmundicia. Es una obra de la carne que aleja los pensamientos de Dios. Hermanos, la inmundicia la vemos en todas partes. En las revistas, en el internet, en las tiendas, en la música. Todo está sexualizado porque la mente del hombre, sus deseos depravados se han traspasado a todas estas cosas. Prácticamente no se habla de otra cosa. Y por supuesto, esto tarde o temprano se lleva a la práctica. Por eso Pablo menciona también la lascivia. Y esto es dar rienda suelta y sin control a todas las perversiones sexuales. Es cuando la conciencia ya está cauterizada, no existe freno en la vida de tal persona. Significa indecencia, una vida desvergonzada que practica la inmoralidad en grados elevados. Es la conducta de Sodoma y Gomorra. El pastor John MacArthur la describe de la siguiente manera. La lascivia se refiere a la complacencia sexual desinhibida, sin vergüenza y sin consideración por lo que piensen los demás o por la manera como pueden verse afectados o infectados por su ejercicio licencioso. Mis hermanos, lamentablemente, al leer esto, parece que uno está leyendo las noticias, porque esto es pan de cada día. Es estar leyendo una radiografía de la sociedad actual. Hace un par de años estos pecados eran vistos como atroces. Hoy se promueven. Hoy se promueven, se aplauden. Eso nos demuestra que la sociedad está cada vez más alejada de Dios, porque el estilo de vida es contrario a la voluntad de Dios. Evidencia el rechazo a Dios y demuestra la pecaminosidad del corazón humano. La inmoralidad es evidencia de una enemistad con Dios. Lo más triste de todo esto es que se ha introducido también la inmoralidad en algunas iglesias, copiando las cosas que hace el mundo, trayendo a la iglesia las costumbres del mundo. Dios nos ha llamado a santidad, a honrar nuestros cuerpos, a ser santos, puros, como Él es santo. El segundo grupo que menciona Pablo aquí es el pecado de la idolatría, que es una distorsión de la adoración verdadera. Sigue diciendo el versículo 20, idolatría, hechicerías. La idolatría es poner cualquier cosa antes que a Dios. Es la oposición a la adoración a Dios. Mis hermanos, la idolatría es eso, es la oposición de la carne a querer adorar al único Dios vivo y verdadero, pero se propone o está dispuesto a adorar cualquier otra cosa. Es una obra de la carne que se fabrica a dioses para adorarlos, porque se resiste a adorar al Dios único, vivo y verdadero. Pablo lo escribió de esta manera en Romanos capítulo 1, versículos 21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Notan la resistencia a glorificar a Dios? No le glorificaron como a Dios, habiéndolo conocido. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Comenzaron a adorar otras cosas, aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Ven cómo todo está conectado?
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí está la inmoralidad. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. En vez de dar culto al Creador, se lo dan a las criaturas. Esa es la idolatría. Cualquier cosa que sustituya el lugar que le corresponde a Dios es un ídolo, mis hermanos. Cualquier cosa. Tal vez en el día de hoy no vemos la idolatría como se realizaba antiguamente, adorando estatuas, sacrificando niños. Pero la idolatría sigue siendo igual en el corazón del hombre en el día de hoy. Sigue fabricándose dioses para adorarlos, porque tiene diferentes manifestaciones. Puede ser culto a las personas. Pablo también enseñó que la avaricia era una forma de idolatría. Puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser un hijo, puede ser tus metas, puede ser tus sueños. Todo lo que quite el lugar que le corresponde a Dios es un ídolo. Nosotros vemos en la sociedad actual cómo se idolatran las ideologías, personas, políticos. Eso evidencia la depravación humana. Evidencia la enemistad contra Dios. Esas son las obras de la carne. Por lo general la gente no cree ser religiosa en el día de hoy porque no asiste a una iglesia, por ejemplo, pero es religiosa en su esencia. El hombre es adorador por naturaleza, por lo tanto, si no adora al Dios verdadero, va a adorar cualquier otra cosa. Y noten cómo la carne siempre está dispuesta a adorar cualquier otra cosa. No tiene problemas con adorar, con rendir pleitesía, culto, aquellas cosas que le agradan, pero se niega rotundamente a adorar al Dios vivo y verdadero, al único Dios. Dentro de los pecados de idolatría se menciona la hechicería. La palabra hechicería es farmakeia, perdón que mencione nuevamente el griego. Porque la menciono porque de allí, farmakeia, viene nuestra palabra fármaco. En ese tiempo muchos rituales religiosos usaban drogas para inducir una supuesta comunicación con las deidades. De ahí viene la brujería, la hechicería, la magia negra. Todas vinculadas a las drogas para la comunicación con las deidades, con los falsos dioses. ¿Les suena familiar? ¿Les suena conocido? Muchas sectas hacen eso. Hubo una secta muy famosa hace un par de años que terminó con la muerte de un bebé. Ellos usaban drogas, supuestamente para tener experiencias sobrenaturales y comunicaciones con los dioses. Eso viene de mucho antes. ¿Por qué? Porque es el corazón humano que nunca cambia, la depravación total del hombre. Es el mismo el hombre, ayer y hoy. Usan drogas alucinógenas para controlar a sus adeptos, para hacerlos tener experiencias místicas, para hacerles creer que han tenido algún contacto con las deidades. Los engañan. Esto no es más que la obra de la carne fantaseando, inventando dioses y valiéndose de drogas para satisfacer sus depravados deseos. Pero nada tiene que ver con la adoración verdadera. La carne se opone firmemente a la adoración al único Dios vivo y verdadero. Hace lo posible para no adorar a Dios. Pero le encanta adorar otras cosas. Y esto, queridos hermanos, va muy de la mano con la superstición. ¿Han notado eso? Que la gente no tiene problemas, el mundo no tiene problemas con creer un sinfín de cosas. Supersticiones. Muchas veces cosas fantasiosas. Pero se resiste a creer en el Dios único y verdadero. Se resiste a creer en aquel que descendió del cielo para dar su vida en rescate por muchos. Eso le parece locura.
que está afectado por el pecado. Dios nos llama únicamente a adorarlo a Él. Recuerdan que dijo el Señor en Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Que el único que merece adoración es nuestro Dios. Nadie más, ni nada más. Las obras de la carne no solo se manifiestan en una distorsión de la sexualidad, no solamente se manifiesta en una distorsión de la verdadera adoración, sino también afecta a todas las relaciones interpersonales. Si las obras de la carne, mis hermanos, están en oposición a Dios, también lo estarán en oposición contra el prójimo. Y este es el tercer grupo, el pecado de rivalidades, que es un conflicto permanente con el prójimo. Sigue diciendo el versículo 20, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Las enemistades se refieren a odio. Esa es la palabra en el original, odio. Esta obra de la carne se dedica a plantar el odio y el resentimiento hacia otras personas. Alguien escribió lo siguiente: en los tiempos de Pablo existía una enemistad declarada entre grupos sociales y culturales. Por ejemplo, los griegos contra los bárbaros, los judíos contra los gentiles. Estas eran actitudes aceptadas y aprobadas. Habían normalizado ya las rivalidades. ¿Acaso no es normal también, o se ha normalizado hoy las rivalidades? Pablo está diciendo que son obras de la carne, que es propio de la naturaleza caída. Lo que vemos también en el día de hoy, enemistades entre grupos, derecha contra izquierda, luchas de clases, ricos contra pobres, luchas raciales, luchas entre sexos, enemistades por todas partes. Grupos, un grupo contra otro. Estas enemistades desatan pleitos, disputas, peleas fuertes, discusiones violentas, encuentros entre ambos grupos. Los pleitos acarrean celos, celos a causa de la competitividad. Tiene que ver esto con tomar partido por uno o por otro en el conflicto. Estos celos llevan a la ira, que son explosiones de ira. Es la manifestación externa del resentimiento interno. Los celos almacenados en el corazón es una expresión violenta hacia los demás. Hermanos, vemos nosotros en la sociedad actual cómo estas enemistades terminan en explosiones de ira. Violentas peleas entre un grupo y otro. Por eso Pablo está advirtiendo de estas cosas. Por eso es que debemos examinarnos acerca de estas cosas. ¿Recuerdan lo que Pablo les dijo aquí a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 15? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Estaban mordiéndose y devorándose como fieras salvajes, discutiendo entre ellos. Las obras de la carne también manifiestan contiendas, que son las ambiciones de buscar el beneficio personal. Por lo general, la palabra contiendas allí se refiere a generar adeptos que encajen en su forma de pensar, con el propósito de alcanzar sus propias metas personales. ¿Les suena parecido también o familiar? Esto es muy típico de los discursos políticos, que disfrazan un discurso hermoso para atraer a la gente, pero lo hacen con el único propósito de satisfacer sus intereses egoístas. Estas ambiciones solo pueden producir disensiones, es decir, estas ambiciones llevan finalmente a la división. Eso es lo que significa la palabra disensión allí. División es desunión. Y finalmente, esto termina en herejías. Y aquí Pablo no se refiere a una falsa enseñanza o desviaciones doctrinales como nosotros lo entendemos comúnmente, sino que la palabra denota el establecimiento de la división. Es decir, cuando ya las maquinaciones de la persona ya logró adeptos, ya se separaron los grupos, ahora se establece una división.
De eso está hablando el apóstol Pablo. Por eso algunas traducciones proponen sectarismos, porque esa es la idea. A la carne le encanta formar grupos. El partidismo, eso es la idea. Divisiones son una obra de la carne y está diametralmente opuesto a la voluntad de Dios, por ejemplo, para su iglesia. Porque Dios, ¿qué es lo que quiere para su iglesia? Unidad. Por eso, hermanos, la división no tiene lugar en la iglesia. El partidismo no tiene lugar dentro de la iglesia porque es una obra de la carne. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 3 y 4. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Noten que el apóstol Pablo le está diciendo a la misma iglesia, ustedes están actuando igual que el mundo. Están actuando en la carne. Si hay entre vosotros celos, contiendas y divisiones, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hermano, las divisiones en la iglesia es carnalidad, es una manifestación de los deseos de la carne. La envidia. La envidia a esta hora de la carne es el descontento por el logro del otro, es lamentarse por el éxito ajeno. Porque esto no solo se trata de querer lo que otro tiene para sí mismo, sino también se trata de no querer la prosperidad del otro. Es así de profunda la envidia. No solamente quiere tener lo que tiene el otro, sino que hace lo posible para evitar que la otra persona lo tenga. Así es la carne. Es un pecado tan lamentable, mis hermanos, como escribió alguien. El pecado corroe la intimidad del área afectiva de manera que los envidiosos se lamentan del éxito, incluso de los suyos o de los más cercanos. Lamentan el éxito de los suyos. Este pecado es tan fuerte que se puede guardar, mis hermanos, envidia por mucho tiempo. Por mucho tiempo se puede llevar esa envidia en el corazón. Y eso va creciendo y creciendo hasta que puede detonar en homicidios. El envidioso es un potencial asesino. Las rivalidades, por supuesto, no deben estar presentes en la iglesia de Cristo. El odio, el resentimiento, las peleas, las divisiones, el partidismo, envidias, son obras de la carne y no tienen cabida en la iglesia del Señor. Dios nos llama a amar a nuestro prójimo, no a envidiarlo. Nos llama a alegrarnos con los logros de ellos. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Eso dijo Pablo en 1 Corintios 12, 26. Pablo concluye su listado con el cuarto grupo, que es el pecado de los excesos. Y esto es un desprecio a sí mismo. Borracheras y orgías. Algunos llaman a este grupo los pecados contra uno mismo. Es degradarse a sí mismo. Seguramente estos dos pecados los gálatas lo conocían muy bien. O tal vez habían participado de ellos, eso es lo más probable. Por eso Pablo los menciona al final. Porque la borrachera tiene relación con la fiesta religiosa que celebraban en honor a Baco, el dios del vino y la diversión. En estas fiestas había exceso de vino y terminaban, por supuesto, en orgías, que son relaciones sexuales en grupo y sin límites de ningún tipo. Esto es entregarse por completo a los excesos y terminando en conductas indecentes y vulgares. Y dice el versículo 21, sigue diciendo allí, y cosas semejantes a estas. Hermanos, como mencionamos hace un momento, esto no pretende ser una lista exhaustiva, completa,
porque las obras de la carne tienen muchas manifestaciones más. Hay cosas semejantes a estas, hay muchas otras cosas que podemos añadir a esta lista. Y hermanos, esto demuestra la condición del hombre, la condición deplorable del hombre, la depravación total de su corazón, la oposición total a Dios. Hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, ninguna persona podría estar de pie delante de Él a causa de la depravación de su corazón. Todas las cosas que hemos mencionado recién, la idolatría, la inmoralidad, las rivalidades, el desprecio de sí mismo, hermanos, absolutamente perdidos. Por eso Pablo advierte acerca de las obras de la carne. Consideren sus caminos. ¿Qué se está manifestando en sus vidas? Pueden estar engañados. Debemos estar alerta. Es preocupante que las obras de la carne, que son propias del corazón no redimido, estén presentes en la vida del cristiano. Que estén presentes en la vida de la iglesia. Porque todas estas actitudes producen daños atroces a la iglesia, formando divisiones y afectando el testimonio de Cristo. Tales actitudes, dijo alguien, no pueden barrerse debajo del tapete de la claudicación o del fingimiento. Los hombres que viven de acuerdo a la carne no pueden vivir juntos en armonía, porque no están realmente en el Señor. Hay algo más. Es muy probable que una persona que profesa el cristianismo pero vive conforme a esta lista horrenda que hemos descrito brevemente, no haya conocido verdaderamente al Señor. Y eso sí que es algo terrible y lamentable. Y esto nos lleva a lo segundo, la advertencia solemne al final del versículo 21, dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto. Es decir, de todas las obras de la carne, los amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta no es una enseñanza ni una advertencia nueva para los Gálatas. Pablo ya se los había enseñado cuando estuvo con ellos, recorriendo estas iglesias. Mis hermanos, el reino de Dios es la esperanza del cristiano, ¿no es verdad? Esa es nuestra esperanza, es la consumación de nuestra salvación. Por eso es tan alarmante esta declaración que dice Pablo acá, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, y nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en la consumación de nuestra salvación. Y Pablo está diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, ninguna persona inmoral, idólatra, iracunda, partidista y borracha heredará el reino de Dios. Ahora, esto no quiere decir, queridos hermanos, que la persona que haya cometido estos pecados no puede ser salvo. Tampoco quiere decir que una persona que es salvo y haya caído en estos pecados pierde su salvación. Porque de ser así, estimados hermanos, ninguno de nosotros podría tener herencia en el reino de Dios. Porque ninguno de nosotros puede decir, yo nunca he cometido estos pecados. Tal vez antes de ser creyente cometimos muchos. Tal vez hemos vuelto a cometer algunos, estando aún en Cristo. Hermanos, pensemos un poco en la inmoralidad. Como veíamos hace un momento, esto no tiene que ver con algo, o tal vez no 100% práctico. También la mente. Muchos hemos podido cometer adulterio con nuestra mente, como dijo el Señor, con mirar solamente a una mujer para codiciarla. Lo mismo en el caso de las mujeres. Mirar a un hombre para codiciarlo. La idolatría, hermanos. ¿Cuántos ídolos hay aún en nuestro corazón? El pecado de la idolatría es tan sutil, hermanos, que incluso pueden ser cosas buenas o no necesariamente malas las que estamos idolatrando.
Siempre yo he escuchado a muchos pastores decir, el ministerio puede ser un ídolo. Tu familia puede ser un ídolo. Las rivalidades, hermanos, pleitos entre nosotros, envidias. El desprecio de sí mismo. Muchas cosas. Ninguno de nosotros entonces podría ser salvo si fuera así. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El punto de Pablo aquí es los que practican tales cosas. Y esto se refiere a aquellos que de manera habitual cometen estos pecados, que han hecho de las obras de la carne su estilo de vida, que no tienen reparo en cometer estos pecados, que se alegran cuando los cometen, que publican cuando los cometen, que viven para satisfacer sus deseos, que pecan sin preocupaciones ni arrepentimiento, no están preocupados si han ofendido o no a Dios. Es muy importante reflexionar en esto porque puede haber muchas personas que profesan ser cristianas, pero están autoengañados, porque su vida dice otra cosa. No se puede decir que creemos en Cristo si vivimos como el mundo. No podemos decir que estamos en Cristo cuando no tenemos reparo en pecar libremente. Porque la vida en pecado, habitual, como un estilo de vida, es una evidencia de que no ha conocido al Señor. No ha nacido de nuevo. Eso es lo que dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. Todos aquellos que viven de esta manera no pueden esperar tener herencia en el reino de Dios porque su vida evidencia que no son hijos de Dios. Alguien escribió, la práctica continua de las obras de la carne revela profundas actitudes de rebeldía contra Dios que son incompatibles con el reino. Por eso, todos aquellos que decimos pertenecer al reino de Dios debemos examinarnos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5. Porque una cosa, mis hermanos, es caer ocasionalmente en alguno de estos pecados, porque el creyente puede caer ocasionalmente en estos pecados, pero el creyente genuino no queda en el pecado. No queda en el suelo porque Dios lo levanta. No nos revolcamos en el lodo. Confesamos nuestro pecado y el Señor nos limpia con su preciosa sangre. Y nos ayuda a seguir adelante. Los creyentes hemos cambiado de hábitat. Mis hermanos, el pecado ya no se enseñorea sobre nosotros. No es nuestro amo. Perdió su dominio desde que el Señor Jesucristo nos hizo libres. Escuche cómo lo dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Noten el énfasis de Juan aquí. No practica el pecado, no puede pecar. ¿Y cuál es la gran razón? Porque la simiente de Dios está en él. El Espíritu de Dios está en todos los creyentes genuinos. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que quiere hacer? Glorificar a Cristo en la vida del creyente. Quiere formar a Cristo en la vida del creyente. El carácter santo de Dios. Por eso totalmente contradictorio que una persona diga soy creyente, estoy en Cristo y al mismo tiempo viva bajo las obras de la carne. El pecado no es una práctica habitual en el creyente porque es nacido de Dios. El pecado no es nuestro estilo de vida porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, como dice el apóstol Pedro. ¿Y cuál fue el precio de ese rescate? La sangre preciosa de Cristo. Los creyentes tenemos herencia en el reino de Dios porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Entonces, ¿los creyentes podemos caer en pecado? Por supuesto que sí.
No estamos diciendo que es una licencia para hacerlo, es decir, ocasionalmente podríamos caer en estos pecados, pero no es nuestra práctica habitual. El pecado no es el estilo de vida del verdadero creyente porque el Espíritu Santo mora en él. Por eso es que es necesario examinarse, por eso es que es necesario esta advertencia para que nosotros podamos evaluar nuestro corazón y ver hacia dónde estamos caminando. Porque la realidad del verdadero creyente es que ya no pertenece a ese mundo, ya no pertenece al reino de las tinieblas, ha salido de él. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora escuche lo que dice. Y esto erais algunos. Y esto erais algunos. Los que están en Cristo ahora andan en nueva vida porque las cosas viejas pasaron. Esto erais algunos, sigue diciendo Pablo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es nuestra realidad. Hay un cambio circunstancial en la vida del creyente. Por eso es que necesitamos evaluarnos. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si las obras de la carne y otras más que no están en esa lista están presentes de forma permanente, son un patrón de conducta, entonces tenemos un gran problema. No hay entrada al reino de Dios. Mis hermanos, ¿lo notan? Todos nosotros estábamos allí. Dice Pablo, y esto erais algunos. La única diferencia en nosotros es la gracia de Dios. Hermanos, la lista nos identifica, por supuesto. Y el hecho de pensar que ninguno podría tener entrada al reino de Dios si no fuera por la gracia de Cristo que obró en nuestros corazones, estaríamos absolutamente perdidos, mis hermanos, condenados. Ni la eternidad podría pagar todo lo que hemos ofendido a Dios. Por eso el Hijo de Dios, por eso el Santo, el justo, el bueno, dejó su gloria y vino a este mundo de tinieblas, vino a este mundo de oscuridad, a identificarse con el hombre que estaba totalmente depravado, para sacarlo de esa condición, por medio de su obra extraordinaria en la cruz, y quitar de en medio ese pecado que nos separaba de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, no tendríamos ninguna posibilidad. ¿Qué es lo que más se manifiesta en tu vida? ¿Qué es lo que más se manifiesta en tu vida? Estimado, si te has dado cuenta que en realidad no has conocido aún al Señor, aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Porque el Señor sigue salvando. El Señor sigue extendiendo sus brazos misericordiosos para perdonar a todo aquel que se arrepiente genuinamente y va a Él, que reconoce su necesidad de Él, que reconoce su pecado, que reconoce que ha estado sumido en la inmoralidad, en la idolatría, en las rivalidades, despreciando su vida, malgastando su vida.
Si tú eres esa persona, corre a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados hoy y el Señor te recibirá, porque eso es lo que Él dijo. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Si vas a Cristo en arrepentimiento y fe, tus pecados serán perdonados y tendrás herencia en el reino de Dios. Mis hermanos, esta advertencia es también pertinente para nosotros en el día de hoy. No fue solamente para la iglesia de Galacia, es para la iglesia de todos los tiempos. Nuestra vida evidencia la obra interna, si hay una obra interna de Dios o no lo hay. Y noten que no es menor lo que está en juego, es la herencia del reino de Dios, es la salvación. Por eso es que debemos examinarnos delante del Señor y estar a cuentas con Él. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque a pesar de que nos has mostrado la realidad del hombre en general y las cosas que aún suceden en nuestro corazón, hemos podido nuevamente mirar a tu gracia, Señor. Señor, es increíble pensar, es asombroso pensar que tú viniste, Señor, a dar tu vida por personas como nosotros, pecadores como nosotros, que estábamos sumidos en la idolatría, en la inmoralidad. Y tú nos has levantado, Señor. Nos has limpiado con tu sangre y nos has dado nueva vida. Señor, perdónanos. Cuando hemos pensado que íbamos a encontrar satisfacción en este mundo y no en ti. Señor, guárdanos de nuestro propio corazón y ayúdanos a escuchar la voz y la guía de nuestro Santo Espíritu que mora en nosotros para vivir conforme a lo que a ti te agrada, Señor. Guárdanos de la carne y danos de tu gracia para vivir conforme al Espíritu. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén.